Mauricio, entonces seguimos contigo, ¿puede ser perfectamente? Perfecto, aquí Bueno, estoy. entonces, próximo ponente que repite la historia como arma, Mauricio Montoya, título de ponencia, Brevedades históricas. Bueno, Mauricio cursó estudios de filosofía e historia de pregrado y posgrado, perdón, en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Universidad Nacional de La Plata. Fue reconocido en 2012 con la beca Jóvenes Investigadores de la Universidad de Valencia. Ha sido docente de diferentes universidades de Medellín, Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana e Instituto Universitario Salazar y Herrera, y es coordinador y director del proyecto escrito y radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Entonces, Mauricio, la palabra es toda tuya. Bienvenido nuevamente. Gracias, Adrián. Quiero en primera instancia agradecer a Historia como Arma, que por segunda vez me invitan. Para mí siempre es una gran alegría. A veces no los puedo acompañar los viernes porque tengo clase. Hoy logré con la invitación de Adrián, pues como decimos vulgarmente aquí, capar clase y sacarla un poco para poder estar aquí en este espacio. Agradezco a Adrián y a todos los que se conectan para este momento. Pues para mí un honor haber compartido la mesa, no solamente con el maestro Leonardo Padura, sino con la profesora Albanidia Morín, a quien no conozco, pero bueno, será también un honor pues si podemos escucharla. Adrián me hace una invitación y yo quiero contextualizar esta invitación y por qué he titulado esta ponencia Brevedades históricas y hacia dónde voy. Hace aproximadamente un año estamos en un proyecto con unos amigos que hemos titulado en una emisora radial un programa de radio llamado Brevísimo. En Brevísimo hemos logrado, a partir de la inquietud por la literatura breve, por lo que algunos llaman la minificción o el cuento corto o el relato corto, hemos logrado acercarnos a muchas perspectivas cartográficas, trazos breves, entrevistas con duros, con gallos, ahora que decían gallos, de este mundo de la literatura o de la minificción. Entre ellos hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Lauro Zavala, a la gran reina del microrrelato argentina, Ana María Shua, y con ese programa que ya llevamos alrededor de 50, y alrededor yo siempre se los comparto en el chat del WhatsApp nuestro, de Historia como Arma, y allí han salido muchas cosas interesantes. Y esta ponencia es una síntesis de una ponencia que me invitaron a hacer aquí en Medellín, en un concurso que se llama Medellín en 100 palabras, un concurso que se hace cada año para que la gente en 100 palabras relate una minificción o una pequeña narrativa alrededor de la ciudad. Ese concurso me invitó a que yo hiciera una presentación sobre el tema y en aquella época, en aquel momento, pues hablé un poco sobre esto. Luego les puedo compartir la presentación completa. Pero luego de toda esta carreta, pues quiero entrar un poco en materia y decir que aunque me voy a dedicar específicamente al asunto de la brevedad en términos de la minificción o del cuento corto o el relato corto para relacionarlo con la historia, quisiera que también supieran ustedes, que seguramente lo saben, que existen una gran cantidad de formas breves, ¿no? La brevedad no solamente está asociada a la idea de la cantidad de palabras, que es un debate, incluso también cómo se ha definido ella misma. Tenemos soliloquios, aforismos, apólogos, haiku, anécdotas, ¿no? Entonces, en esa medida, la brevedad nos permite también ser, pensaría yo, un trampolín para grandes historias. Y quería empezar por aquí, yo lo desarrollo mucho más en la otra conferencia que ustedes podrán ver si así apetecen, pero me parece importante decirlo, porque cuando uno habla en los últimos años de brevedad, siempre todo el mundo recurre a la minificción y se olvidan esta otra gran cantidad de elementos que podrían estar asociados a la brevedad y que tienen una gran cantidad y una potencia muy grande. Y desde ahí yo quisiera empezar también haciendo referencias a algunas obras que son llamativas. Ustedes están viendo ahí una obra seguramente muy conocida por ustedes, como la de Paul Auster, que tiene, a mí más que, esto es como una provocación, invitándolos a que ustedes miren esto, pero a mí me llama mucho la atención este trabajo de Paul Auster, porque curiosamente pude leer en la introducción de este texto que este trabajo surgió de un programa radial al que era invitado Paul Auster y que una vez le dijeron que hiciera una sección dentro del programa y Paul Auster entonces convida a los norteamericanos a que manden historias. Y él les dice, lo único que les voy a pedir, les dice en la radio, es que esas historias sean cortas y que sean reales. Cuenta él después que le llegaron más de 4.000 relatos a su casa en cartas,
¿sí? Y empezó pues a elegir y eligió una cantidad de alrededor de 300 que salieron en este libro y que lleva por título el nombre de uno de esos tantos relatos anecdóticos que incluso están asociados a, a la guerra civil, a las guerras mundiales, a quienes tuvieron la situación de ir a la guerra de Vietnam. Entonces fue muy interesante esto porque lo que plantea aquí de alguna manera Paul Auster es también como la anécdota puede convertirse como un elemento, digamos, trampolín para grandes historias. Esto, y ustedes, si ustedes ven, aquí les traigo otra imagen como el texto de Stefan Zweig, el de Momentos Estelares de la Humanidad, pues si ustedes lo han leído, pues habrán hecho ese recorrido por cada uno de estos acontecimientos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el último, ¿no? El último que es el relato de este tren en el que Lenin viaja desde Suiza hasta lo que hoy es San Petersburgo, ¿no? Para hacer todo ese recorrido e iniciar la revolución. Pero es una narrativa a partir de un acontecimiento histórico, es decir, un hecho que es muy importante en la historia, que es el viaje de Lenin en 1917, pero cómo Stefan Zweig, además de eso, construye toda una narrativa para construir una historia que va mucho más allá y que cuenta elementos que pueden ser aristas y que le dan una vida, digamos, mucho más interesante al simple relato histórico. Es decir, le mete una prosa, le mete una poética, le mete cierto elemento también que hace que el texto sea mucho más llamativo y que el lector se enamore mucho más de ese relato. Y no quiero dejar pasar antes de entrar a esa minificción. Miren, este texto que seguramente muchos de ustedes habrán también conocido, este es un poeta sufi. Nasruddin es una figura mítica, se cree que ronda alrededor del siglo XIII, no es muy claro si existió o no, pero lo que sí es que es un poeta sufi que se enfrenta a la ortodoxia del Islam. Y en ese enfrentamiento a la ortodoxia del Islam, algunos dicen que las primeras fábulas, digamos, para en términos del Islam, o también lo que podemos llamar en términos de brevedades, los apólogos, aquellos que dejan una enseñanza, pueden leerse también en Nasruddin. Y Nasruddin se burla de la realidad. Por tiempo, pues yo se los pongo aquí, luego les comparto incluso textos sobre Nasruddin, pero ustedes miran la segunda, aquí hay una cosa muy interesante en las brevedades, y estos son brevedades históricas porque son de acontecimientos anecdóticos, ¿no? Nasruddin se burla de las realidades y ustedes ven el segundo cuento, es muy curioso, ¿no? Dice Nasruddin, los verdaderos devotos llevan barba, decía el imán a su auditorio. Mostradme una barba espesa y brillante, y yo os mostraré a un verdadero creyente. Mi cabra tiene una barba más espesa y larga que la tuya, contestó Nasruddin. ¿Significa eso que es mejor creyente que tú? Entonces, miren, en estos relatos como apólogos vamos encontrando esas particularidades y vamos viendo también elementos que desde la anécdota o un acontecimiento histórico pueden ampliar. Pero vamos un poco a lo que yo quiero tal vez, o en lo que yo quiero centrar esta conversación, y es en poder reconocer la historia, acontecimientos y personajes como un elemento inspirador para la escritura de microcuentos, microrelatos, minificción, llámenlo como quiera. Ya después en algún otro momento podríamos tener una discusión, ya sea en términos de lo que uno podría decir más teoría. Pero ahí uno pensaría, ¿cómo crear, así como se crea una novela histórica, cómo pensar que un microcuento puede ser histórico o cuáles pueden ser las características de ese microcuento histórico? Entonces, aquí hay tres y una cuarta que es dada por una profesora, María Isabel Larrea, que un poco define esto. Entonces, ella en estas características habla de que, bueno, ese cuento dialoga con el pasado, pero también recurre a la intertextualidad, ¿sí? Además, ese cuento o esa minificción o ese microcuento puede ser además un elemento de revisionismo histórico del discurso canónico, porque puede trastocar los personajes, ¿cierto? Como ya ustedes no sé si han leído el famoso cuento de Kafka sobre Sancho y Don Quijote. Si no lo han leído, miren ahí cómo se trastoca el personaje de Sancho y cómo se trastoca el de Don Quijote. Además, también aquí hay una relación directa con el discurso de ficción. Si no, pues lean las crónicas de Indias para que uno se dé cuenta que allí en el fondo está todo esto. Pero lo más interesante, pues entre todas estas cosas, a mí me parece muy interesante lo que dice la profesora María Isabel Larrea, porque ella dice, estos microcuentos históricos tienen también unos fines, que son denunciar, parodiar, testimoniar, elogiar, ¿cierto? Pero en alguna manera también muchos de estos relatos
son a veces ignorados por la cultura del poder. Sí, ustedes han visto también cómo la minificción o el microcuento pues ha sido muy desprestigiado. Algunos dicen que ni es género, que eso qué es, que eso no es cuento. Bueno, esa es otra discusión teórica, pero yo con estas características quiero en esta conversación traerles unos ejemplos y desde esos ejemplos y algunas de sus definiciones dejarlos a ustedes picados para que miren y busquen en los microcuentos o en la minificción elementos de historia. Con estas características, miren, uno empieza a encontrar microcuentos históricos como este. Este es el microcuento más corto de toda la historia. O sea, ya Monterroso no es, ¿cierto? Juan Pedro Aparicio, un escritor español, escribe un cuento que se llama Luis XIV, cuya única palabra es esa, yo. Y entonces, claro, ahí hay un diálogo con la intertextualidad, pero ojo, hay un diálogo con algo que uno tiene que ir más allá. ¿Por qué? Porque si uno no sabe que la referencia a la que se está haciendo, que está haciendo Juan Pedro Aparicio de Luis XIV, es esa famosa sentencia, cierta o no, de el Estado soy yo, ¿sí? Ya en solo ese pronombre de yo se está sintetizando absolutamente todo, ¿cierto? Muchos considerarán, hay otro cuento por ahí que dice que es el cuento más corto, dice el fantasma, y no hay ninguna línea escrita. Bueno, ahí hay otro debate. Pero este microcuento histórico nos permite a nosotros dialogar con el pasado, dialogar con una figura del pasado francés, de la historia de Francia, como fue el rey Luis XIV, pero además también de eso nos permite establecer relaciones intertextuales porque tenemos que ir más allá, ir a lo implícito, a lo que no está allí. Pero en esa misma medida encontramos otro tipo de microcuento histórico donde el gran protagonista o la gran protagonista es la memoria, como un nexo testimonial para narrar. Luis Felipe Lomelí, este escritor mexicano, escribe este microcuento, El emigrante, que dice esto: ¿olvida usted algo? Ojalá. Pero lo interesante de esta historia es lo que Lomelí cuenta, de cómo le llegó a él ese microcuento y por qué lo escribió. Y él dice varias cosas que a mí me llaman mucho la atención en una entrevista. Dice, este cuento es producto de su propia historia personal, es decir, sus migraciones, lo que le tocó a él de niño con sus padres saliendo de distintos lugares. Pero también dice que es de haber vivido y conocido la tragedia de otros como migrantes, pero lo más curioso es que él cuenta que a él siempre le llamaba mucho la atención cuando él se bajaba de los autobuses o de los aviones y le preguntaban siempre, ¿olvida usted algo? O revisen bien su equipaje, revisen siempre qué se le queda, ¿no? Que es como le dicen a uno coloquialmente. Entonces él utiliza esto para mostrar desde la memoria esa tristeza de alguien que se va de su lugar, de su terruño, de donde tiene sus raíces, y cuando le preguntan que si olvida algo, él dice, ojalá, añorando siempre volver. Entonces es un cuento, un microcuento histórico que nos lleva al asunto de la memoria. Pero también hay otros, ¿no? Que son más que cuentos, anécdotas. Tal vez muchos de ustedes, amantes del fútbol, conocerán este famoso relato que trae Eduardo Galeano en su libro de Fútbol a Sol y Sombra, que podría catalogarse bajo un relato de microcuento ejemplar, porque hay una intención también en ese relato de microcuento ejemplar, y la intención es que el lector, el autor busca persuadir al lector para que éste asuma una posición, no digamos de clemencia, sino que una posición a favor del personaje que ha sido desfavorecido, que le dé pesar, ¿no? La historia es muy curiosa, ustedes la pueden leer ahí y si tienen el libro seguramente con mayor ahínco e ímpetu, pero es la historia del famoso árbitro que en Ecuador muere su madre y a pesar de eso va a pitar el partido de fútbol y cuando comete un error, pues ¿qué le van a gritar? No le pueden sino gritar huérfano de puta, como rugen las tribunas, dice Eduardo Galeano. Entonces en este relato anecdótico, casi diría yo, de alguna manera con características de cuento, si uno lo organizara de otra manera, hay una figura también de microcuento o de anécdota ejemplar, tratando de buscar ese tipo de elementos dentro de lo que es la literatura y la relación de la brevedad con la historia. Ahí podríamos citar otro, que es el famoso texto de Horacio Quiroga, que seguramente algunos de ustedes conocen, ese cuento llamado Juan Polti Halfback, que es el cuento dedicado al famoso futbolista Abdón Porte, que se suicidó en 1918 a la edad de 27 años, este jugador uruguayo, y cuya historia para muchos es el primer cuento histórico sobre fútbol. Claro, es un cuento un poco más largo, pero haciendo la asociación con esto que estoy diciendo acá. Miren esto, sigue otro modelo, los microcuentos alegóricos. Y aquí nos encontramos con Pía Barros, una escritora chilena que en sus cuentos, de manera alegórica,
de manera metafórica, trata de poner al lector frente a acontecimientos históricos que sucedieron. A veces lo hace de manera directa y otras de manera indirecta. En estos dos cuentos que yo les traigo ahí, claramente Pía Barros está llevando a los lectores a la dictadura militar chilena, ¿cierto? Si ustedes los leen, pues se darán cuenta, miren el primero, ¿cierto? Golpe. Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país le cupo en la mirada, que todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Claramente hace referencia de manera indirecta a lo que fue ese golpe del 11 de septiembre de 1973. Encontramos además de eso lo que uno podría decir, hombre, el microcuento paródico, ¿cierto? De parodia, este texto del dinosaurio que ha sido tantas veces analizado, tantas veces replanteado y resemantizado, y encontramos el relato famoso de cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí, pero estos cuentos paródicos lo que buscan también es burlarse de la historia canónica, ¿cierto? De alguna manera hacer una parodia, un travestismo, una imitación satírica, irónica o humorística del texto original. Lauro Zavala hizo un trabajo que lo pueden encontrar, se los puedo compartir a los interesados, donde utiliza el cuento del dinosaurio, pero le quita el final para que muchos escritores del mundo hagan finales alternativos. Y es una cosa maravillosa. Aquí encontramos un cuento donde Carlos Antonio Castro lo llama parodia siniestra y dice, cuando Nicaragua despertó, Somoza todavía estaba allí. Ustedes hagan el ejercicio de ponerle cuantas cosas quieran y se darán cuenta, pues ahí encontramos una serie de elementos. Incluso en ese cuento de Carlos Antonio Castro hay un epígrafe en latín que de alguna manera en lo que dice entre paréntesis, nada nuevo sobre el sol, un poco alrededor del texto bíblico del Eclesiastés, pero mire qué curioso, ¿no? No hay obstáculo para publicarlo, ¿cierto? Como que Monterroso lo aprueba, ¿sí? Entonces, de alguna manera también es la forma paródica de estos relatos. Voy a adelantarme aquí, esta es una cosa de las ucronías, quiero simplemente adelantarme porque quiero plantear dos cosas también con un par de formas de cómo también los relatos breves, los cuentos cortos, nos llevan a la historia de una manera de resemantización. Miren, yo me comprometo a tomarle copia y fotografía a este libro, a este cuento que les voy a hablar, porque no creo que sea conseguido, no se consigue fácilmente en la internet, pero seguramente si ven también la ponencia completa, yo lo leí en esa ponencia y les voy a decir por qué lo leí. Porque el autor de este cuento, Oscar Darío Ruiz, un colombiano, compatriota y amigo, que vive en Urabá, contó la historia de Antígona, pero resemantizada en una situación de violencia en el Urabá antioqueño en nuestro país. A mí ese cuento me parece maravilloso, tiene el mismo título, Antígona, y cuenta la historia de una hermana que va a rescatar el cuerpo de su hermano, que uno de los grupos armados dejó tirado para que lo comieran la carroña, los gallinazos, e impedía que cualquier persona tomara ese cuerpo. Pero más allá del final, que es una cosa maravillosa que ustedes después podrán ver, hay una cosa ahí muy interesante, es el hecho de cómo se resemantiza una tragedia de la antigüedad griega en el mundo contemporáneo. Entonces esa también es otra de las riquezas que tiene el escritor, que construye brevedades, que construye minificciones a partir de todo este juego. Creo que me alcanzan los minutos para mencionarles al menos este que me había saltado, porque es también un referente, ¿no? Las ucronías. Esa forma, uno siempre habla de distopías y utopías, pero el término de ucronías es muy curioso y hay un cuento de Carlos Ascorreta que llama ¿qué hubiera pasado si? El cuento se llama Medalla de Plata. Las ucronías siempre preguntan ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen matado a fulanito? ¿No? A veces los historiadores dicen, no, es que no hay bola mágica para eso, pero de esto se puede ocupar la literatura. Y este es un cuento sobre el Mundial de Fútbol de Brasil de 1950, donde todos ya sabemos pues el famoso maracanazo, pero aquí el autor cambia en términos de ucronía. ¿Qué hubiese pasado si? Y pone a los uruguayos a perder y pone a la figura principal, Obdulio Varela, en una situación totalmente diferente, que es la que ya todos sabemos que la historia nos cuenta, solo que él juega a hacer lo contrario, como lo ha hecho el cine y como lo han hecho también la literatura. Pero quiero cerrar esta intervención
compartiéndoles este cuento. Este es un cuento de mi autoría, un cuento que escribí hace un par de años, que se llama Aquel año de 1948, y quería cerrar con ese cuento porque yo lo construí pensado como un microcuento histórico. Está en una serie de textos pues, que espero publicar prontamente, y lo quiero leer rápidamente y contarles por qué está señalado este tipo de elementos en amarillo, y también pues con el perdón de ustedes pues lo pongo a consideración, sobre todo para que se comente. Dice, aquel año de 1948. Su tarea era matarlo. Ese hombre había participado en el magnicidio del caudillo meses atrás y era reconocido en Cundinamarca como un sanguinario chulavita. El partido entre Millonarios y Deportes Caldas el mes de septiembre de 1948 era el escenario perfecto para su crimen. Manuel odiaba el fútbol, pues pensaba que ese jueguito era una estrategia de las élites para calmar los ánimos del pueblo, después de ese 9 de abril. Su víctima, León María, era un fanático hincha de Millonarios, así que no quedaba de otra que seguirlo hasta el estadio y buscar el momento preciso para pasarlo al papacho. Pero las cosas se complicaron más de lo esperado, y Manuel tuvo incluso que entrar al estadio para no perderle el rastro a su enemigo. Se ubicó en un asiento cercano, rodeado de hombres enruanados, y durante todo el partido no dejó de observarlo. La cantidad de público en las tribunas y su estruendosa algarabía hicieron que Manuel se involucrara tanto en el partido que no supo en qué momento celebró los goles, 7 en total. Se abrazó a una cantidad de desconocidos y terminó tomando aguardiente en una chichería popular, sentado al lado de León María. Las copas iban y venían, y en uno de esos momentos de efervescencia, León María levantó la suya y exclamó: brindo por Millonarios y por la muerte de ese negro hijueputa de Gaitán. De inmediato, Manuel se levantó de la mesa como un resorte, tomó su machete y cumplió con su misión. Simplemente digo dos cosas para cerrar, y es que este es un cuento. Los elementos que ustedes ven señalados en amarillo tienen una intención particular. Los chulavitas eran un movimiento conservador, aquí casi un embrión de los paramilitares. El partido entre Millonarias y Deportes Caldas de septiembre de 1948 en realidad existió. El nombre de León María era el nombre del tipo más sanguinario de los llamados pájaros conservadores que existió en Colombia. La chichería popular, o lo que nosotros llamaríamos un bar donde se toma chicha o se toma aguardiente, era popular por aquella época. El año es el año en que mataron, y el día en que mataron a Gaitán, al que insultaban, y uno de sus apodos era el negro o el indio, como le decían, y muchos de esos elementos tuvieron que ver con la violencia. De hecho, como dato curioso, implícito, claro, algunos dirán, ¿por qué explica el cuento? El cuento no necesita explicación, pero estamos en una conversación donde estamos tratando de pensar estos relatos breves con una intención. De hecho, como dato curioso, les cuento que el 9 de abril de 1948 es asesinado Gaitán. 3 meses después, a finales del mes de julio, principios del mes de agosto, el gobierno nacional y lo que era en aquel momento el Ministerio de Deportes aprueba que se inicie el torneo oficial del fútbol colombiano. Antes de eso, todos eran torneos amateurs. Desde ese momento empieza el torneo oficial, un torneo en el que participan 11 equipos, pero que es también, algunos pensarán, un elemento para tratar de menguar, de calmar las aguas. Yo les agradezco mucho por la atención, y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Siempre mucho gusto escucharte porque dices cosas muy interesantes y eres muy comunicativo. Así que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Entonces, bueno, cerramos, era la primera y vamos a cerrar con Albanidia, que definitivamente pudo entrar después de presentar algunos problemas tecnológicos y de conexión.